Ya van 15 días. ¿Ya? ¿Por qué usted dice que ya van 15 días? Pues estamos en la tercera semana, el día 15 del año 2023 de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Como Dios nos ha regalado 15 hermosos días de este nuevo año, y eso es motivo de adorar al Señor. Recordemos un poco lo que vimos hace 2 semanas atrás, no la semana pasada, sino hace 2 semanas atrás, acerca de la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano, ¿ya? Y la Escritura nos enseña que la voluntad del hombre no regenerado está sujeto a su maldad, ¿ya? Ahora, no importa cuánto la persona quiera negarlo o decir que no, ¿ya? Pero los no creyentes hacen gala de su libertad, porque realmente no son libres, son esclavos del pecado e incluso algunos de Satanás directamente, ¿ya? Ellos no tienen la capacidad de hacer lo bueno por naturaleza, ¿ya? Entonces ellos son esclavos del pecado, ¿ya? ¿Significa que entonces que el hombre no es responsable por sus hechos? No. La Biblia está llena de referencias que el hombre es responsable ante Dios por los pecados que comete y por los hechos que realiza. En otras palabras, veíamos que no podemos negar la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo, pero tampoco la responsabilidad humana. Porque el hombre, aunque Dios esté en control de todo, haya decretado todo, el hombre es responsable de las decisiones que toma. Y eso es lo que hoy en día el ser humano quiere quitarse esa responsabilidad. Por eso busca, inventa filosofía, inventa enfermedades para exculparse. Entonces usted va a responsabilizarlo por algo y dice, no, la sociedad, no, mi familia, no, lo que me hicieron, y empiezan a excusarse, y ahí aparecen los psicólogos, los psiquiatras, aparecen todas las famosas pseudociencias, y al final exculpan a un asesino, exculpan a un ladrón, exculpan a un violador, exculpan a un usurpador, ¿ya? ¿Por qué? Porque no quiere hacerse responsable, pero la palabra de Dios nos dice y nos habla, y hoy día nos va a hablar sobre la responsabilidad del hombre, ¿ya? La responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. Ahora, aprendimos que la voluntad determinada de Dios no puede ser alterada, o la voluntad decretada. Eso no lo podemos alterar, y veíamos el gran ejemplo y repetido ejemplo que el día que yo nací, el día que voy a morir, ya está decretado por Dios. Eso, aunque yo tenga los 50 mejores médicos del mundo y esté en la mejor clínica, me voy a morir a tal día, a tal hora y en tal segundo, porque Dios ya lo tiene decretado, ¿ya? Esa voluntad no la podemos alterar, para nada. Y la verdad de las cosas que no podemos entender completamente el decreto. Y ¿saben que no deberíamos preocuparnos demasiado por eso? A veces nos pasamos, como se dice en chileno, caldo de cabeza, de que, uy, querrá Dios esto. Ahora, lo que Dios quiere lo tiene claramente establecido en su palabra. Y sus decretos, o la voluntad determinada de Dios, como se le llama, es de Él. No nos preocupemos, porque no vamos a poder evitarla, ¿ya? Mejor preocupémonos de obedecer lo que sí sabemos que está en las Escrituras, ¿ya? Los decretos de Dios, que no son limitados como los planes del hombre, fueron hechos en la eternidad y se van cumpliendo según su designio. Por eso, hermano, cuando vemos la historia de la humanidad, la historia del mundo, la historia de Chile, estamos viendo los decretos que Dios ha ido ya, antes de la fundación del mundo, ya tenía para este país, ya tenía para el continente, ya tenía para el mundo, ¿ya? Y realmente, ¿para qué hace eso Dios? Para su gloria y para mostrar a los hombres que Él es bueno y misericordioso. Dios no es un Dios sádico, ni un Dios morboso, es un Dios justo, un Dios de amor. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, podemos sacar una conclusión en este instante y decir que yo no soy responsable de los decretos que Dios ya tiene establecidos. O sea, no puedo hacerme responsable de algo que Dios tiene determinado y que está bajo su voluntad, ¿ya? Pero muchos en este punto se preguntan varias cosas.
o declaran, dice, si Dios decretó todo desde el principio, usted, pastor, me está diciendo que la realidad es un decreto de Dios. Sí. O sea, todo lo que pasa es porque Dios lo tiene decretado. Sí. Entonces, yo podría decir, somos títeres en la mano de Dios. Nos movemos porque Dios quiere que yo me mueva. Ya podríamos saber eso. Y una de las grandes críticas que se le hace a la fe reformada y al calvinismo es eso. Si Dios tiene todo decretado, ustedes son títeres. Se mueven por los hilos que Dios hace que se mueva. O también decimos, si Dios tiene todo planificado, ya tiene listo el plan para mi vida, tiene listo el plan para mi país, para mi continente, para el mundo, es anular la responsabilidad de Dios. No soy responsable. Como Dios lo tiene decretado. Como una vez erróneamente un pastor me dijo, entonces Dios tiene decretado que hoy día peque. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a estarlo mirando. Bueno, a esas dos preguntas la respuesta es no. No somos títeres y no somos o no estamos exculpados de la responsabilidad. No, para nada. Ahora, la voluntad determinada o los decretos no anulan la responsabilidad humana porque hay algo que, bueno, hay una discusión si es o no es, hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. ¿Ya? Siempre me gusta una expresión que se dice por ahí, o Dios lo manda o lo permite. Ahora, que lo permita no significa que le agrade. Cuidado con eso. Sí, Dios, porque algunos dicen, yo llevo mi vida desordenada, que esto acá, y me va bien. Por lo tanto, tengo la bendición de Dios. No, tienes la misericordia, que son dos cosas diferentes. La misericordia es para todo, la bendición es para los obedientes. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Por ejemplo, podemos ver en la vida de José. ¿Se acuerdan ustedes de la vida de José? Bueno, hay varias posturas, dicen que José era también muy vanidoso cuando mostró la capa de colores y todo, pero envidiado por su hermano, vendido, traicionado por su hermano, llega a Faraón, llega a ser una de las manos derechas de Faraón, la esposa de Potifar trata de hacerlo caer en pecado, él arranca, es acusado injustamente y pasan todas esas cosas. Pero ¿cuál fue la respuesta de José o lo que pasó en la vida de él? Vamos a Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, un pasaje conocido. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, dice de la siguiente forma. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Ya? O para qué decir la vida de Job. Eso de Job, el libro, dice, más antiguo de la Biblia. Todo lo que es, un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre muy rico, pero temeroso de Dios. O sea, las dos cosas pueden ser compatibles. Todos los días hacía sacrificio por sus hijos. Tenía los hijos ya casados. Ya era abuelo. ¿Ya? Y él decía, voy a presentar sacrificio a Dios, voy a pedir por ellos, no se le haya pasado la mano cuando estaban tomando trago, cuando estaban haciendo fiesta. O sea, aún intercedía por sus hijos. Hay una enseñanza muy grande. A pesar de todo eso, pierde todo lo tiene. Todo. Es desechado por su esposa, adquiere una enfermedad que se le caía la carne a pedazos y aún así dice Jehová lo dio, Jehová lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Una voluntad permisiva de Dios. Es muy interesante, Job, uno ve una parte cuando Satanás se presenta ante Dios y le dice, claro, ¿cómo no te sirve Job? ¿Hasta quién no te sirve con todo eso? Quítale eso, pero su alma no se la toque. Entonces hay una parte permisiva de Dios que tiene un propósito, ¿ya? Que tiene un propósito. ¿Somos títeres? No. ¿No tenemos responsabilidad? Tampoco, ¿ya?
Ahora, el hecho de que nosotros no entendamos cómo se relaciona la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad no es excusa para no cumplir lo que Dios ya tiene revelado. Tu deber no es entender a Dios, no lo podemos entender. Nuestro deber es obedecerlo con fidelidad de lo que ya tiene establecido en su palabra. Dios no me está pidiendo que lo entienda, ni tampoco que diga, ah, qué bueno Dios, porque Él es Dios, ¿ya? Entonces, en la carta de Pablo, por ejemplo, si tú quieres conocer este tema más profundamente, léete, estúdiate el libro de Romanos. El libro de Romanos es fabuloso, ¿ya? Ahí habla de la grandeza de Dios y después nos habla de las responsabilidades que Dios nos entrega. Por ejemplo, hace un estudio muy profundo de la teología el apóstol entre los capítulos 1 al 11 y después ya se tira a cosas prácticas, ¿ya?, de la revelación de Dios delante de él, los capítulos 12 al 16. Son cosas más prácticas. Del 1 al 11 podríamos decir en la teoría, en la base, y del 1 al 11 y del 12 al 16 la parte práctica. Entonces, cuando nosotros miramos eso, después de explicar la profundidad de la soberanía de Dios, ¿tú quieres hablar de la soberanía de Dios? Estúdiate los capítulos 9 al 11 de Romanos. Pablo ahora exhorta a los creyentes a obedecer. Y aquí está el gran secreto de cuál es nuestra responsabilidad ante Dios. Este Dios soberano que tiene todo decretado, que no lo vamos a cambiar el plan de Él, pero que yo soy responsable ¿de qué? Vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice así. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Ahí está lo que debemos obedecer. Ahí en Romanos 12, 1 y 2. No lo pierdas porque lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes a la luz de lo que Dios ha hecho? Dios es soberano, tiene todo bajo control, tiene decretos que nadie lo va a cambiar. Por ejemplo, un terremoto. Por más que el hombre sepa antes, tenga la alarma, nadie va a parar un terremoto. Andan muchos aquí asustados con la falla de Maracamarga, ¿no? Partiría Viña por la mitad, dicen. ¿Ya? Eso nadie lo va a detener. Pero ¿cuál es mi responsabilidad, especialmente como creyente ante Dios? ¿Ya? Bueno, dos cosas. Bien simple. Yo soy responsable ante un Dios soberano en no amoldarme al mundo y renovar mi mente. Esas dos cosas. El cristiano no debería tener la cosmovisión del mundo, no debería tener la filosofía que el mundo tiene. Cuando se refiere al mundo es el sistema contrario a Dios. ¿Ya? No la naturaleza, no, las cosas contrarias a Dios. Las leyes, las ideologías que son contrarias a Dios, yo no debería amoldarme a eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado. Y debo renovar mi mente. Son la obediencia que podríamos resumir ante Dios. Como hijo de Dios debemos rechazar las cosas que caracterizan la sociedad y la cultura pecaminosa en la que vivimos. Lo que caracteriza eso, porque hay cosas que a lo mejor no son pecaminosas, no son dañinas, pero hay cosas que son directamente dañinas y pecaminosas. Y que lamentablemente hay cristianos que se están amoldando a eso, están siguiendo esa corriente. ¿Ya? Y que eso preocupa, ¿ya? Y la cultura, lamentablemente, hermanos, la cultura, por ejemplo, acá en Chile, está en las manos de una ideología nefasta, asesina, una ideología que hace daño, que mata a la familia, que destruye al ser humano. Bajo esa rama está la cultura en Chile, el 99% de la cultura. Han ganado ahí. Por eso usted encuentra a todos los que son en la onda de cultura y todo, con esa corriente. ¿Ya? Contrario a lo que Dios está pidiendo. Tenemos que rechazar esas cosas y dos cosas, y lo segundo, renovar nuestro entendimiento por medio de la Escritura. Ahí está nuestra responsabilidad. Rechazo algo, renuevo con la Escritura.
Y son las dos cosas que tienen que ir juntas, no debería separarlas, ¿ya? Ahora, este mandamiento que da Pablo nos muestra qué cosa, que la soberanía de Dios en nuestra salvación no nos libra de nuestra responsabilidad de servirle. No porque yo sea salvo, no porque Dios me ha perdonado y me ha llamado, no le sirvo. Si total, Él ya lo tiene listo, o como decía este pastor erróneamente, Dios ya decretó que hoy día pecara. No, no es así. Tengo una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad ante Dios, ¿ya? Algunos piensan que debido a que Dios tiene todo determinado, ellos tienen derecho a vivir como les plazca. ¿Se acuerdan de lo del barco? Si voy en el barco al destino seguro, ¿para qué me preocupo por mis obras? Así dicen. Total, igual, usted dice, pastor, que igual voy a llegar al cielo, así que tengo segura la salvación. No, pero lo que haga dentro del barco tiene consecuencias. No va a cambiar el rumbo que lleva el barco, pero sí tú te vas a hacer responsable de lo que está pasando dentro del barco. Sin embargo, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que yo soy un irresponsable ante Dios, al revés. Y al revés. Los creyentes somos salvos por la obra soberana de Dios, pero también somos responsables de hacer lo que Él nos ha ordenado. Ahí están las dos cosas. Yo soy salvo no por obra, no porque yo acepté a Cristo, sino porque Él me escogió y me hizo nacer de nuevo. Pero eso también está de la mano con ser responsable de lo que Él me ha ordenado y que está en la palabra de Dios en las Escrituras. ¿Ya? Soberanía de Dios y responsabilidad humana van de la mano. Se complementan, no se contradicen. Algunos dicen que son como la línea del tren. Bueno, el tren antiguo, el que tiene dos rieles, porque hay ahora que tiene uno solo, que van paralelas, no se atraviesan, no se contradicen, pero se necesitan las dos. Claro, Dios cumple su decreto, pero también está pidiendo la responsabilidad del ser humano, ¿ya? Ahora, insistimos, que Dios haya decretado algo, que Dios tenga el control de todo, no me exime de mi responsabilidad ante Él y los demás. Yo tengo responsabilidades como cristiano. Renovar mi mente, ¿ya? Tengo responsabilidad de no amoldarme al mundo, ¿ya? El renovar la mente es algo que nos vamos a detener un poquito, porque aquí está todo el sistema que hoy día estamos viviendo, ¿ya? Nuestra mente está siendo bombardeada minuto a minuto, segundo a segundo. Usted, si se sube a una micro o un bus, si van 30 pasajeros, 28 van conectados al celular, ¿ya? Y de los 28, 27 van en Facebook, más o menos, 26, ¿ya? Si usted pilla a una persona leyendo en la micro, tiene que sacarle una foto, o sea, leyendo un libro, porque ya no se usa eso, ¿ya? Entonces, frente a todo eso, hay una responsabilidad de renovar mi mente, ¿ya? Ahora, ¿para qué Dios nos dio una mente? No la cabeza, sino la mente, para pensar y razonar, pero por nuestra naturaleza pecaminosa luchamos también ahí, ¿ya? También estamos luchando, pero Dios me ha dado para pensar. La fe no es algo que no se piensa, es algo que también está dentro del razonamiento que Dios ha entregado, ¿ya? La Escritura dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, ¿ya? Ahora, los no creyentes rechazan las cosas de Dios y además no las pueden entender. En cambio, el creyente, por la misericordia de Dios, dice que tenemos la mente de Cristo. No es que seamos un Cristo en miniatura, sino que el Espíritu Santo, al hacernos nacer de nuevo, nos da el entendimiento para captar las verdades y poder ser responsables ante Dios y poder renovar nuestra mente, renovar, ¿ya? Lamentablemente, los medios que hoy día se ha inventado, el hombre no está usándolo para renovar su mente, ¿ya? Y el creyente está cayendo en el mismo juego, ¿ya? Alguien que busque Romanos 11:34 dice: nadie puede comprender completamente a Dios, pero mediante la guía del Espíritu Santo los cristianos podemos vislumbrar algunos de sus planes, pensamientos y acciones. Y aquí hay algo importante, ¿ya? Algunos dicen: pero es que no comprendo a Dios. No tiene por qué comprender todo a Dios.
Con que obedezcas lo que Dios pide, estás en la parte de la bendición. ¿Qué dice hermana Romanos 11:34? Hermana Ingrid, eso que lo encontró. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Buenas preguntas. Pero hay algo importante. Gracias al poder del Espíritu Santo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí se puede? Sí. Ahora, no los decretos, no lo que está en su mano y que nosotros no conocemos hasta que sucede, pero sí la voluntad que necesitamos conocer. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, hay algo importante. El Señor no nos pide que vivamos algo que no conocemos y por eso nos ha dado su palabra para guiarnos y mostrarnos el camino. ¿Ya? La mente renovada que Dios nos ha dado en Cristo permite que comprendamos la Biblia y que nos sometamos a lo que ella dice. Por eso un no creyente no puede someterse a la Escritura. Y el creyente que no se quiere someter está desobedeciendo y tiene consecuencias. Entonces Dios nos va a pedir que viva algo que no conozca. Por eso nos entrega el manual mayor que es la Escritura, la palabra del Señor. Debemos luchar como cristianos para que las cosas que ponemos en nuestra mente sean agradables al Señor. Hermano, podríamos decir que el 99-98% de lo que el sistema del mundo nos ofrece es contrario a la voluntad de Dios, ¿ya? Para no hacer lo que nos pide que hagamos. Pastor, está exagerando, pero que si vamos a mirar, hermano, miremos la televisión local, la farándula, las mentiras, la prensa amarillenta, no sé qué color será ya, morbosa. Usted supo ahora del accidente de que murió, ¿cómo se llama? Una familia se la llevó el mar, rescataron a la esposa, ahora ayer apareció el cadáver del niño y falta del papá y de la otra hija. Eso tan terrible. La prensa de ese lugar, en vez de destacar eso, destacó el casamiento después de 12 años de un humorista, un ordinario. Sale en primera plana y se volvió a casar, vestido de bombero y todo. Se casó después de 12 años. Miren, en vez de estar, es que así es, si no es morbo, es farándula. Entonces, no está, si uno se cae en ese juego, nuestra mente está metida. Andamos con miedo, andamos con, no miedo, con pánico, andamos con desesperanza, ¿ya? Y nuestra realidad está de acuerdo a lo que dice 24 horas, lo que dice Mega Noticias o lo que dice CNN, y no lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿ya? Por eso Pablo dice: no se dejen seducir por la filosofía mundana, ¿ya? Que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, renovar nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Y ahí está la gracia de la oración, la lectura de la palabra. Hermano, el famoso celular, el famoso internet, ¿se puede usar para glorificar a Dios? Sí. El internet no es Satanás. Que lo ocupa Satanás es otra cosa. La televisión no es del diablo, que la ocupa el diablo es otra cosa. ¿Sabes cuál es el problema? Tu corazón y mi corazón. Tu problema es donde hago clic. ¿Ya? No hay una fuerza sobrehumana que baja del cielo, una nube oscura que me envuelve y me hace tocar clic donde no. No, soy yo. Soy responsable. Por eso soy responsable de lo que yo hago y no hago. ¿Ya? Por eso hay un desafío de lo que estamos viendo de renovar nuestro entendimiento. Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Romanos 12, 1 y 2 nos enseña que nos seremos transformados si esperamos quietamente sin hacer nada. Hay algunos que se sientan de piernas cruzadas, de brazos cruzados, silbando: Dios, transfórmame. No. Hay que leer la Escritura. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? ¿Se acuerdan que lo tuviera en mano? Escuchémoslo de nuevo, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, presentéis vuestros cuerpos. Hay algo que yo debo hacer. No es una actitud. Hermano, si mi vida consiste en lo que me entrega
el mundo, de lo que me entrega, por ejemplo, qué sé yo, la noticia, la farán, voy a tener problemas. Por ejemplo, voy a tener el problema, pequeño grado de envidia de ese jugador que gana 490 millones de pesos diarios. Que no le gustaría, a otros están orando para que se salve para el diezmo, con un diezmo de un día estamos listos, dice. Ya, voy a tener envidia, voy a tener miedo porque la prensa va a vender lo que, el morbo va a vender que usted sale y va a pisar una mina y va a volar en 1000 pedazos. O sea, hay violencia, pero la maneja. Voy a aceptar antivalores, pero hermano, si estamos con oración, estudio de la palabra, y estos medios lo uso porque hermano hay hoy día grandes institutos, seminarios gratis que usted puede tomar para que su mente vaya siendo renovada, pueda lograr ser responsable ante el Señor como se debe. El Señor hace el gran milagro de salvarnos, amén, es un decreto, no tengo nada que hacer ahí. Pero mi responsabilidad es renovar mi entendimiento por medio de su palabra. ¿Ya? Solo de esta manera voy a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cristianos que quieren, Señor, ¿qué quieres de mí? Y nunca leen la Escritura, nunca oran, no se congregan. ¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios? Ahora, tenemos que recordar algo, sí. A pesar de que nuestra voluntad es muy distinta a la del Señor, debemos estar agradecidos porque Él, en su gracia, promete dar sabiduría a todo aquel que se la pida. Hermano, cuando yo soy todo, pero me cuesta entender, el Señor dice en el libro de Santiago que al que pide sabiduría se la da. Sabiduría es el arte de saber vivir bien, no es conocimiento solamente. ¿Ya? Entonces ahí está mi responsabilidad. Dios me hace responsable de ¿qué? De lo que Él establece en su palabra y que yo debo conocer y que debo obedecer. Ahí está mi responsabilidad. No quiere que yo me meta a hacerme responsable de los decretos que Él tiene. ¿Ya? ¿Qué dice Santiago 1.5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor entrega la sabiduría que necesitamos. Si tenemos la sabiduría del Señor en nuestra vida, podemos luchar contra nuestra voluntad, que es falible, y renovar nuestro entendimiento. Así podremos cumplir la voluntad del Señor. Cuando una persona tiene la sabiduría del Señor, su vida será un reflejo de dicha sabiduría. Y aquí es algo interesante. Algunos dicen, pero ¿cómo saber si la persona es salva? Bueno, va a reflejar esa sabiduría. Como lo que ya conocemos, así como un árbol se identifica por su fruto, de la misma forma la sabiduría se identifica por el comportamiento, la actitud y las palabras de una persona. ¿Ya? Lo que vimos en Esteban, que el Señor nos ayude, que se refleje en nosotros esa sabiduría. Hermanos, no es necesario andar con una Biblia debajo del brazo, ¿ya? Para decir que soy cristiano. Es necesario vivirla en mi familia, en mis parientes, en mis amigos, en la comunidad, en el colegio, en el trabajo, donde esté. Ahí está la sabiduría, ¿ah? Para el comportamiento, para las actitudes, las palabras de una persona. ¿Ya? Por eso está el desafío que Dios nos está entregando hoy en día. Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿para qué? Para vivir conforme a su voluntad. Es cierto, estamos luchando contra el pecado, es cierto, vamos a fallar, pero siempre el Señor nos va a dar la oportunidad de poder seguir adelante. No podemos vivir conforme al propósito divino si tenemos la sabiduría humana como la que nos guía. ¿Ya? Hermanos, preocupa de repente ver en Facebook de cristianos pensamientos totalmente humanistas. Mira la mitad del vaso lleno en vez de la mitad del vaso vacío, por darle un ejemplo. Y lo creen. ¿Ya? Y empieza ámate a ti mismo, y empiezan con toda esa filosofía que está tan metida, hermano, que nos desvía de lo que Dios tiene en su palabra, de lo que Dios nos desafía.
la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van de la mano, no se contradicen. Dios no me hace responsable por su decreto, sino por su voluntad revelada, ¿ya? Por lo que establece en las Escrituras. La voluntad determinada de Dios y sus decretos soberanos no anulan mi responsabilidad ante Él y ante los demás. Yo soy responsable ante Dios. De amar al prójimo, de proveer para el que no tiene, de amar al enemigo, de congregarme, de dar para Dios. Son responsabilidades. ¿Ya? Y eso no anula que el hecho que Dios tenga decreto o esté en control de todo. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Dos cosas. Primero, Dios es soberano, sí. ¿Tiene decreto? Sí. ¿Controla todo? Sí. ¿Se le escapa algo de las manos? No. Dios es soberano. Ya, qué bueno. Y yo no debería preocuparme tanto por esa parte, Dios. Tratar de buscar los misterios. ¿Será que Dios quiere esto? No, hermano, lo que yo tengo que hacer y saber que el hombre es responsable de sus acciones. Soy responsable de lo que hago y de lo que no hago, de lo que pienso y de lo que no pienso, de lo que digo y de lo que no digo. De eso soy responsable. La Biblia enseña las dos cosas y nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora, difícil de conciliar, sí, pero las dos son verdades. Están en la palabra del Señor. La confesión de fe de Westminster nos dice así: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libremente e inalterablemente todo lo que sucede. Decreto. Todo lo que sucede, la realidad es un decreto de Dios. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. O sea, es tan sabio Dios que hasta mi pecado lo usa con un propósito de cumplir su voluntad. Y sabemos que la maldad también no anula el decreto de Dios. ¿Ah? En otras palabras, vemos que es tremendo lo que dice acá, pero también dice lo siguiente: mire, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, o sea, lo que Dios conocía antes y lo que Él ordena, que es la causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. No podemos cambiar eso. Sin embargo, escucha bien, por la misma providencia, o sea, la providencia del actuar de Dios, las ha ordenado de tal manera, escucha bien, que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sean necesarias, libre o contingentemente. En palabras sencillas, Dios cumple su propósito aún con la maldad y lo malo que el hombre hace. Esas son las causas secundarias. Como decía, y la otra vez estudiamos en la soberanía de Dios, hasta el diablo trabaja para Dios. Hasta el diablo le cumple, le ayuda a cumplir sus propósitos. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, para concluir, como vemos, la soberanía del hombre son dos verdades que van de la mano a lo largo de toda la historia. Y no solo debemos conocerlas, sino también vivirlas. No te preocupes de los decretos de Dios. No te preocupes de los secretos de Dios. Preocúpate si estás cumpliendo lo que Dios tiene revelado en su palabra. Amén. Y lo que tú sabes que hay que obedecer. De eso debo preocuparme. Y voy a poder cumplir el propósito de Dios para mi vida. Pero hay algo más. ¿Qué pasa con esto de responsabilidad humana y soberanía de Dios frente a gobiernos injustos, frente a situaciones violentas, grandes o cosas terribles que suceden, han sucedido, van a suceder? Lo vamos a estar mirando. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a comprender, Señor, que mi responsabilidad de obedecer tu palabra es no conformarme a lo que el mundo entrega y renovar mi mente a través de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo cada día para ser un instrumento en tu mano. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.